Hola, la pregunta de hoy es, ¿qué es la libertad? Ok, pues sin entrar en eh, controversia ni detalles, pues vamos a ver qué nos dice las cartas. Y vamos a sacar también una runa para que nos ayude a entender mejor el concepto. Ok, tenemos el mago y a Turizas. Creo que lo que nos quiere decir las cartas de alguna forma con el mago y a Turizas tiene que ver con eh, cómo nos sentimos individualmente. Mm, Creo que como muchos otros conceptos, el concepto de la libertad eh, muchas veces lo delegamos al exterior, a las leyes, a las prohibiciones, a las restricciones, eh, a los gobiernos, eh, a diferentes instituciones, personas que están fuera de nosotros, eh, que de alguna u otra forma probablemente y obviamente no conocen el concepto individual e interior de cada uno de los involucrados cuando se cuestiona una situación de libertad o no. Y creo que hay diferentes niveles de conceptos de libertad. La libertad de hacer cosas, la libertad de no hacer cosas. Hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando, eh, alguien se preguntaba si de verdad éramos libres, ya que tú no podías solo pararte y hacerle daño a una persona que tenía sus consecuencias. Eh, de este lado más aterrizado y más interior, eh, yo me preguntaría si el por qué tendría que pararme para hacerle daño a una persona. ¿Cuál sería el motivo por el cual yo quisiera hacerle daño a una persona? Tengo la libertad de hacerlo. Eh, en términos muy vanos, pues sí, nadie me está deteniendo. Sin embargo, lo que frena a la persona es de que va a tener repercusiones, que va a haber consecuencias por el daño que le haga a esta persona. Y esas repercusiones eh, cambian dependiendo del país, del estado, de la población, etcétera. Y las repercusiones tienen que ver con la idiosincrasia, con la ideología, con la política, eh, con la forma en que se hacen las cosas en un determinado eh, lugar geográfico específico. Y todos estos factores tienen que ver con lo que está afuera. Pero como retomando esta situación, eh, soy libre de hacer eso. Eh, en términos generales, sí, porque eh, pudiera yo pararme y hacerle daño a una persona. Y entonces, este ejemplo, mientras estudiaba, me comentaba mi compañero que entonces no éramos libres porque no podía hacer esa acción. Realmente pudieras hacer esa acción, pero lo que te para son las repercusiones. Pero antes de eso, y a un nivel más individual, yo me preguntaría por qué tendría la necesidad de pararme y hacerle daño a una persona.
Debe de haber alguna causa también. No de la nada realizas una acción, sobre todo en contra de alguien más. Ahí es donde creo que la libertad, bueno, la libertad y la justicia tienen mucho que ver de la mano. No sé si cuando estés viendo este video, tengo un video sobre la justicia, pero en este caso, hablando de la libertad, creo que la libertad va más aterrizada a uno mismo y a su concepción de las cosas. Creo que en esta ocasión las propias cartas me llaman a sacar una carta más. Y así. Ok, creo que justamente habla de esto un poco la carta, de un equilibrio entre lo externo y lo interno, en cuanto a las decisiones o las cosas que queremos hacer y el por qué las queremos hacer. Muchas veces pensamos que no tenemos libertad porque vamos a tener repercusiones de lo que estamos haciendo, ¿no? Del daño que estamos haciendo. Pero se pone en alguien más va a decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y entonces nos estamos preocupando mucho por lo exterior. Llegamos a pensar incluso que no tenemos libertad porque no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero creo que aquí hay una línea que tiene que ver con lo que está en nuestras manos y con lo que no está en nuestras manos. Tengo la libertad de querer algo, pues sí, tienes la libertad de querer hacer algo, y en general siempre y cuando un tercero no se vea afectado o que tus decisiones y tus acciones no se vean afectadas por una tercera persona. Yo creo que eso eso aplica tanto a la ley como tanto a la lógica más básica del ser humano, ¿no? Lo que yo quiero realizar lo puedo realizar siempre y cuando no perjudique a alguien más. Y aquí es donde vamos un poco a lo interno, a esa conexión entre lo terrenal y lo espiritual, a un punto medio. A lo que me refiero con todo esto es de que en el pensamiento somos libres. Si yo tengo la libertad de estar triste, de estar feliz, de estar enojado, de tener la actitud positiva o negativa. Pero cuando esos sentimientos o esas ideas internas chocan con el exterior, es cuando tenemos una falsa idea de que no somos libres. Si por ejemplo alguien, vamos a decir que llegamos a chocar, vamos en nuestro carro y chocamos, yo tengo la libertad de fluir con esta situación, de aceptar esta situación, y siempre y cuando digamos que en este choque las dos partes salen ilesas y físicamente no hay ningún inconveniente, sino que lo único que se dañó fue los automóviles en este caso. Entonces yo tengo la libertad de fluir con esa situación, de que mis pensamientos se vayan a lo positivo, de que
digámoslo, incluso de tomarlo con sabiduría, de la forma más tranquila, más pacífica y coherente. Y de la misma forma tengo la libertad de enojarme, de echarle la culpa a la otra persona, independientemente si la tuvo o no, de echarme la culpa a mí mismo, independientemente si tengo la culpa o no, de enojarme por el tiempo que va a tomar esta situación en forma legal, de enojarme conmigo mismo porque no voy a llegar a mi cita o porque voy a llegar tarde. Y entonces tengo la libertad de tomar cualquiera de los dos caminos. Tengo la libertad de enojarme por la situación, eh, de frustrarme por esa situación, pero también tengo la libertad de elegir fluir con esa situación. Y en cualquiera de los dos escenarios, nadie me está forzando. Soy libre de pensar, sentir y de tomar esas decisiones en el interior. Y entonces, si vamos por la vida eh, pensando en que el exterior es el que nos da o nos quita la libertad que nosotros tenemos, entonces siempre vamos a optar por la forma iracunda de ver la situación, por la forma de la intolerancia, de la furia, del estrés, de la frustración. Porque entonces desde un principio estamos condicionados a que no tenemos la libertad de elegir. Y por el otro lado, las situaciones que están fuera de nosotros, que no están en nuestras manos controlar, tenemos la libertad de dejar que pasen, dejar que, que el mundo siga girando, que las cosas sucedan, eh, y tener la conciencia de que nosotros no somos responsables y que tampoco podemos cambiar esas cuestiones, o podemos de la misma forma enojarnos por situaciones que no están en nuestro control, enojarnos porque llovió y porque llovió hay tráfico y entonces con este tráfico no voy a llegar y entonces voy a tener un retraso en el trabajo, en mi cita, eh, me van a quitar, me van a poner retraso, eh, este, voy a llegar tarde a un examen. Eh, Ese tipo de situaciones no las podemos controlar, pero pero tenemos la libertad de decidir y de elegir qué vía vamos a tomar, si fluimos o topamos con pared y nos seguimos pegando contra la pared. Creo que de alguna forma, en este caso el Papa, creo que esta vía intermedia entre lo terrenal, entre lo externo, entre el cielo alegórico representando la espiritualidad, pero de alguna forma esa tierra y ese cielo seguimos siendo nosotros mismos, nuestra parte física y nuestra parte mental. Y encontrarnos a nosotros mismos en medio, que es donde podemos ser libres, donde tenemos la libertad de pensamiento y de acción. Y entonces aquí el Papa representa un punto intermedio entre eh, el exterior y el interior, entre las leyes, los gobiernos, las personas y nuestro pensamiento y nuestro ser interior, lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y de la misma forma está el exterior que no podemos controlar, que muchas veces incluso nos echamos la culpa por ciertas cuestiones que no están en nuestras manos y de la misma forma por este motivo pensamos que cortan nuestra libertad.
pero está al lado en que nosotros estamos conscientes de lo que podemos hacer, reaccionamos y pensamos acorde con las herramientas tanto emocionales, mentales, eh, eh, que hemos ido formando, que hemos ido desarrollando a través del tiempo, a través de los años. Y aquí es una conjunción entre lo externo y lo interno, entre lo que no podemos cambiar y lo que sí podemos cambiar. Y precisamente por eso son herramientas, porque el saber utilizarlas nos puede llevar a fluir con las situaciones que tenemos, entender las libertades que sí tenemos, que son del interior al exterior, y la libertad asimismo de no engancharnos con lo que no podemos controlar, con lo que no está en nuestras manos, no pegarnos contra la pared, no necear, y llegar a un punto intermedio en el que entendemos que lo que está en nuestras manos lo podemos controlar y tenemos la libertad de fluir o no fluir, y por el mismo lado entender que lo que está en nuestro exterior y en nuestro entorno muchas veces no lo podemos controlar, y de la misma forma tener la libertad de entender y saber fluir, o de frustrarnos por lo que no podemos controlar. Y de la misma forma la runa lo que nos quiere decir es de que de alguna forma nosotros mismos cortamos esa libertad. Nosotros mismos decidimos si las situaciones que se nos presentan en el día con día las tomamos como parte de la vida, parte de nuestro crecimiento personal, o las tomamos con pesar, las tomamos con odio incluso, las tomamos con tristeza, las tomamos con frustración, o solo aceptamos que en la vida existen obstáculos y tenemos la libertad de decidir cómo tomar estos obstáculos. Ahí es donde se encuentra nuestra libertad. Nuestra libertad está dentro de nosotros mismos, no afuera. Y también tenemos la libertad de decidir cómo tomar lo que está afuera de nosotros, cómo tomar las cosas que no podemos controlar, las cosas que no están en nuestras manos. Perdón, ahí es donde radica la libertad. Cómo tomar el interior, cómo tomar el exterior. Ahí es donde podemos decidir si fluir o chocar con nosotros mismos, o chocar con el mundo exterior y vivir y continuar nuestro camino frustrados y enojados, creyendo que la libertad está afuera y que nunca pudimos tomar una decisión por nosotros mismos, y realmente nunca fuimos libres. Pero está la otra vía en donde fluimos, aceptamos las cosas como vienen y entendemos y concientizamos que la libertad está en nuestro pensamiento, está en nuestro interior, y que nosotros somos conscientes y debemos de ser conscientes por las decisiones que estamos tomando, porque por eso tomamos nuestras decisiones, porque somos libres primero de pensarlas y después hacerlas. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.